Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La herencia de los Ferramonti, de Gaetano Carlo Kelly. Gaetano Carlo Kelly nació en 1847 en Massa, en la Toscana, y murió en Roma en 1904. Fue un autor de éxito, pero su obra fue pronto olvidada y no se redescubrió hasta la segunda mitad del siglo XX, gracias al interés de notables figuras de la cultura como Italo Calvino, Pierpaolo Pasolini y el crítico Roberto Bigazzi, que se ocupó de la reedición en 1972 de La herencia de los Ferramonti, que fue adaptada al cine con éxito. La herencia de los Ferramonti se publicó en 1883. Es una novela trepidante, llena de emociones, de amor, de pasión y de estrategias que siempre nos sorprenden. Y tiene un personaje femenino espectacular. Vamos allá. De Piazza di Ponte a Campo dei Fiori, el patrón Gregorio Ferramonti gozaba de la notoriedad y la consideración de un hombre al que se tiene por casi millonario. Gregorio Ferramonti se ha labrado una fortuna por sus propios medios. Empezó como repartidor de Totò Setoli, un panadero que lo recogió por caridad. De ahí pasó a mozo de mostrador y luego abrió una tienducha enfrente de la de su antiguo patrón tras robarle el dinero y la clientela. Terminó quedándose con la tienda de Totò Setoli, que murió echando a Ferramonti 1000 maldiciones y augurándole que si existía una justicia divina, habría de recibir su castigo. A Gregorio le dio la risa. El negocio le iba de maravilla, y más cuando puso en el mostrador a su mujer, estupenda, risueña, apetitosa y astuta. La mujer, viuda del criado de un monseñor, le había aportado a Ferramonti unos capitales de origen misterioso, además de regalarle un hijo a los 7 meses escasos de la boda. Las malas lenguas podían regodearse todo lo que les apeteciera, que el panadero tenía en la cabeza otras cosas en las que pensar. Durante muchos años la panadería de Ferramonti tuvo una actividad pasmosa, sin perder nunca su modesta apariencia de tienda abierta en el corazón de un barrio popular. Pero poco después de 1870, Gregorio Ferramonti se deshizo de su horno de pan, tal vez porque había ido evaporándose alguna de sus fantasías de otros tiempos, sobre todo la esperanza de ver que sus hijos lo sucedían en la industria. En realidad era un padre muy desgraciado. Mario, su primogénito, malcriado por la madre, había salido con todas las cualidades que requiere la vida de un tarambana. Vestía de elegante, nadaba en deudas y era un mujeriego impenitente, capaz de cualquier vileza. Había sido el primero en irse de casa en 1868, a los 22 años, después de una escena innoble. Durante mucho tiempo, Mario encontró la forma de sacarle los cuartos a su padre para pagar deudas vergonzosas. Los otros 2 hijos, Pipo y Teresa, a la que llaman Teta, consideraban a su hermano un ladrón y le guardaban un profundo rencor. Vivían enrabietados por el honor de la familia y empezaron a acusar a su padre de tener un pacto secreto para mantener los vicios del bastardo. Al final, Gregorio Ferramonti se vio obligado a quitarse de encima también a su segundo hijo. Le dio 3000 escudos para que se fuera a otra parte y abriera una panadería por su cuenta. Pero Pipo, solo por afrentar a su padre, concibió la insensata idea de emplear los 3000 escudos en adquirir un negocio de ferretería. Fue entonces cuando, desilusionado, el viejo Ferramonti vendió la panadería y se entregó a una existencia de hombre ocioso que rumia dolores y resentimientos. Bastaba con hablarle de sus hijos varones para que la cólera le nublara la vista. No quería ni oír su nombre. Los maldecía contando sus infamias y volvía a prometer hacérselo pagar con creces y todo de una vez. Era difícil imaginar de qué modo. Gregorio Ferramonti decía que su hija era de la misma ralea que sus hermanos. Teta era cicatera, tacaña, interesada hasta la exageración y tenía unas extravagancias cerriles propias de una mente desquiciada. Leía novelas, iba de sentimental y algunas veces hasta de coqueta. De pronto se le presentó un partido de oro, pero ella lo rechazó y 2 meses más tarde se dejó raptar por un chupatintas de 200 liras al mes. A Ferramonti casi le dio un ataque. Permitió la boda para evitar el escándalo, pero juró que su hija no vería un céntimo. Cuando el novio se presentó para hablar de la dote, Ferramonti, furibundo, lo trató de pordiosero y lo echó.
Paolo Furlin, el novio, reclamó entonces la dote mediante un requerimiento judicial que pilló a Ferramonti por sorpresa. Al patrón Gregorio le repugnaba un pleito semejante, pese a que no le cabía duda de cuál sería el resultado para él. Se dio por vencido. Le asignó a Teta los 3.000 escudos que había asignado a Pippo y se abismó como nunca en la amargura de sus rencores. Vivió así un año, como un superviviente de la ruina de su familia. Lo que Pippo no ha previsto es que en la ferretería también va a encontrar mujer. Cuando el joven Ferramonti se da cuenta de que no tiene ni idea del negocio de ferretería, pide a los tenderos que se queden con él un tiempo para enseñarle, pero ellos son una pareja casi anciana, él consumido por una tos cavernosa y una tisis senil, y ella enorme, deformada por la obesidad que la tiene inmovilizada en un sillón. Pero de pronto, del fondo de la tienda, surge la voz tímida de una muchacha. Yo creo que hay un modo de compaginarlo todo. Es la hija de los tenderos. Cuando su padre le pide una explicación, ella argumenta que ella puede bajar a la tienda unas cuantas horas diarias durante unos 10 días, pasados los cuales al señor Ferramonti no le quedará nada que aprender. En realidad, Irene, con la lozana hermosura de sus 18 años, era, según lo que reflejaba su carácter, una flor delicada de modestia angelical. Y según lo que reflejaban su figura y sus rasgos, una señorita de fascinadora belleza. Los Carelli la custodiaban como se custodia un tesoro, la sacaban vestida de princesa y le proporcionaban toda suerte de diversiones honestas. Irene es morena, sin facciones caprichosas, sin brillos provocadores. Una de esas bellezas que son todo simpatía y despiertan apacibles pensamientos voluptuosos, deseos vagos, suaves, llenos de serenidad. Sus ojos pardos son grandes y profundos y en ciertos momentos chispean de fiereza y energía, en una transformación rápida que hace presentir la existencia de un ser desconocido bajo la calma aparente de la joven. Cuando baja a la tienda, Irene demuestra que el negocio de la ferretería no tiene secretos para ella. Adula a los clientes, les encanta, los doma, haciendo inútil el regateo, da valor a la mercancía, tiene una afabilidad insinuante de vendedora discreta. Parece que ha nacido en la tienda y que ese es su pequeño universo. Enseña a Pippo todo lo que sabe, las calidades, los mejores proveedores, las mafias que se pueden esquivar y a las que necesariamente debe someterse. Un día, Pippo da rienda suelta a la confesión de sus rencores de hermano y de hijo y le cuenta a Irene todo lo que ha pasado entre los Ferramonti. Irene le da consejos de buena persona que infunden en Pippo una rara ternura. Pasado un mes, a Pippo no le queda nada más que aprender e Irene ya no tiene motivos para estar en la tienda. Cuando se queda solo, a Pippo la tienda le parece odiosa. Entonces, de golpe, se le ocurre la idea de casarse con ella. Pero no sabe si Irene lo aceptará. Le da vueltas unos días hasta que un domingo por la mañana sube a casa de los viejos tenderos para decirles que pierde la cabeza por Irene y desea hacerla su esposa. Ellos se sorprenden y le piden tiempo para reflexionar. Tardaron otros 6 largos días. El pobre Pippo adelgazaba a ojos vistas y ofrecía grifos a quien le pedía cerraduras inglesas y clavos a quien quería limas. Si hubieran esperado aún más, habría sucedido algo tremendo. Pero el sábado siguiente dijeron que sí, después de haber obtenido de Pippo la más formal de las renuncias a toda pretensión de asignaciones dotales presentes o futuras. La boda se aceleró. No se tomaron más que el tiempo estrictamente necesario para las formalidades legales. A pesar de la colaboración de Irene, el comercio de la ferretería no prospera todo lo que Pippo espera. Pero es que Pippo ha soñado con una fortuna tan súbita como hiperbólica gracias a su joven esposa. Irene se afana en calmarlo, le reprocha que se lamente sin razón y le pide que tenga paciencia. Irene deja de ir progresivamente a la tienda y contratan a un dependiente. Cuando aparece por allí, aporta al ambiente una nota de elegancia, una sonrisa fascinadora y una belleza espléndida. Pippo está convencido de que su mujer da vueltas a unos ambiciosos proyectos de riqueza que esperan la ocasión de manifestarse. Se limita a esperar, con muda ansiedad, mientras se convierte en su esclavo. El odio de Pippo por sus parientes es cada vez más intenso. Espera la muerte de su padre como la ocasión de una amarga alegría, como una venganza regalada por el destino. Pero mientras, Irene actúa de mediadora para la paz. Pippo piensa que el objetivo de Paolo Furlin al casarse con su hermana Teta fue llevarse el dinero del viejo panadero. Pero Irene no para de hablar bien de ellos. Dice que son gente de bien, que se quieren, que viven con decoro y modestia y que no le piden nada a nadie. Durante mucho tiempo sigue así, hasta que un día Irene
confiesa a Pipo que conoce a los Furlin. No pudo mentir, temblaba. Su marido debía perdonarla, pero ella sufría mucho con todas aquellas desavenencias familiares. Y además, había mediado también la casualidad. No podía sospechar que iba a encontrarse con Teta aquel domingo que fue a hacerle una visita a la señora Rosati. Y entonces nos hemos visto 3 o 4 veces. Tengo la impresión de haber encontrado una hermana. Créeme, estarás contento con la reconciliación. Pipo piensa que si a Irene le importa tanto, no tiene por qué obstinarse. Así que 2 días más tarde, la reconciliación es un hecho. Los Furlin se presentan en casa como un matrimonio que va de visita. Poco después, Pipo entra en el salón como por casualidad. Hermano y hermana se abrazan e intercambian el beso de la paz. Paolo Furlin evita las alusiones al pasado y se declara feliz de estrechar la mano al hermano de su mujer. Adula a Pipo, que le escucha pensando que sus méritos no le quitan el aire de intrigante y de manipulador, mientras siente renacer una profunda desconfianza. Ve en Paolo Furlin un hombre superior a él por nacimiento, educación y cierto tipo de habilidades. Es, a sus 27 años, secretario en el Ministerio del Interior y le pronostican una brillante carrera. De hecho, el rapto de Teta le llegó a perjudicar. La relación se consolidó. Furlin supo ser útil y proporcionó a su cuñado varios encargos de objetos pequeños. Picaportes, bisagras, cerraduras, clavos. No eran negocios enormes, pero aseguraban una ganancia y preparaban el terreno a operaciones más importantes. Las grandes obras para la planificación urbana de la capital darían ocasión de meter las manos en la masa. Cuando entran en sociedad, Pipo adopta aires de señor. Para Irene, todos son éxitos. La encuentran bonita, elegante, amable y muy modesta. En realidad, a Pipo le asignan un puesto muy secundario y de hecho tenerlo por marido es el único error que le reprochan a Irene. Una noche, ya en la cama, Pipo e Irene hablan de la señora Barbati, la nueva amiga de Irene, que se ha pasado la noche hablando de Mario. Cuando Irene le dice a Pipo que le ha dicho a la Barbati que Pipo y Mario son hermanos, Pipo le dice que ha hecho mal, que no deben relacionarles con Mario para nada. Irene le dice a su marido que no sabe lo que dice y le da unas explicaciones que lo dejan boquiabierto. En primer lugar, era falso que Mario perjudicara a la familia. Nadie ignoraba que era un poco calavera, pero el hecho de ser calavera, en la medida justa, ¿a quién hace daño? La verdad es que en todas partes encontraban simpatiquísimo a Mario. Lo querían y lo festejaban en la mejor sociedad. Y eso de que se dejaba mantener por las amantes era una calumnia infame, como lo de que vivía a la aventura. En la clase de los negociantes disfrutaba de una posición. Precisamente era un agente comercial muy sensato y muy activo. Solo así encontraba el dinero para vivir como un señor. Irene además hace grandes elogios de su nueva amiga, Flaviana Barbati, cuyo marido, mucho mayor que ella, es muy rico. Desde ese momento, Pipo se ve empujado a la reconciliación. Poco después, Pipo dice que hay que hablarlo con Teta, convencerla también a ella de que lo acepte, pero Irene le sorprende diciéndole que ya ha hablado con ella y que Paolo Furlin se va a encargar de todo. Resulta que Mario y Furlin son ya muy buenos amigos. Quedan los 4 y deciden que Furlin llevará a Mario a casa de Pipo e Irene. Hermano y hermana se miraron con un destello en los ojos. Se entendían, se confesaban recíprocamente, como en un ataque de sinceridad. Pipo no se rebelaba contra la callada y sarcástica compasión con que Teta les reprochaba su falta de sagacidad. ¿Qué les importaba a ellos que Mario fuera el bastardo de la familia y que les hubiera robado en otros tiempos? Ahora podían aprovecharlo, sacarle partido. La noche que esperan a Mario, Pipo cierra antes la tienda y se va a casa disimulándose a sí mismo una impaciencia llena de ansiedad. Esperan más de 1 hora. Por primera vez, Irene se muestra distinta, iluminada por un triunfo, el de una mujer fuerte, consciente y orgullosa de serlo. Teta espía a su cuñada, aunque enseguida reemplaza la sorpresa por una sonrisa de indefinible ironía. De pronto, Irene se pone de pie y corre a la puerta. Vuelve caminando hacia atrás y lleva consigo de las 2 manos a Mario. Parece sofocada por la emoción. Mario, durante unos instantes, parece un poco perplejo. No se acerca ni al hermano ni a la hermana hasta que Furlin le empuja por los hombros. Mario entonces abraza a Teta, la más cercana, la besa en las mejillas y se vuelve al hermano. Se asistió entonces a una espectacular escena de ternura. Pipo era sincero. No podía hablar, daba enormes suspiros, y el brutal desahogo de su emoción le producía fuertes escalofríos. Al fin, proclamó Furlin,
Hemos sido un grupo de idiotas por esperar tanto tiempo. Hay cosas que le sientan bien al alma, ¿no es cierto, Irene? Irene está en éxtasis. Se ha sentado en el sofá, muda, con las manos casi juntas, su sonrisa de ángel y sus hermosos ojos perdidos en el vacío. Mario dice a Pipo que no hay que olvidarse de su mujer, separándose de los brazos de su hermano con cierto principio de fastidio. Aprendamos pues a conocernos, cuñadita, añadió sentándose junto a Irene. Desde luego no saldrás edificada con mi trato, pero ya lo sabes, paso por ser un mal sujeto. Pipo, Teta y Paolo se echan a reír. Les viene bien para liberarse de tanta ternura. Mario es un hombre elegante, tiene 35 años y conserva una figura esbelta y distinguida. Su rostro y su sonrisa fría y escéptica delatan el cansancio del libertino. Exhibe una ligereza de espíritu mordaz, un abandono de hombre aburrido y hastiado, pero no sabe disimular sus intensos apetitos de aventurero. Se adivina en él la audacia del hombre dispuesto a lanzarse sobre su presa de cualquier modo y en cualquier ocasión que se presente. Es evidente que no conoce los escrúpulos. El ardor de la conversación es interrumpido por Pipo, que se levanta para avisar a las dos criadas que sirven una merienda en toda regla. Mario sonríe, vuelve a encontrar en su hermano al hijo del patrón Gregorio y en el salón de Irene un reflejo de las costumbres y los gustos de la casa de los Ferramonti. De repente Mario dejó de ocuparse de la escena, impresionado por la expresión de su cuñada. Un destello de desprecio y de rabia en sus ojos oscurecidos, una arruga en la frente de mármol. Sintió que jamás olvidaría aquella visión fugaz que delataba en un momento de descuido las energías arcanas y la sabiduría disimuladora de un carácter excepcional de mujer. Tuvo el vago presentimiento de un drama en el que Irene iba a representar el personaje principal. Desde ese momento, Mario no pierde de vista a su cuñada. La examina con la mirada del entendido que juzga, se siente atraído por ella, fantasea con cosas extrañas. A medianoche, ya todos un poco borrachos, Mario se despide. Al estrechar la mano de Irene se entretiene un poco más. La llama de nuevo cuñadita y le dice que ya verá cómo se van a entender ellos dos, que tienen que firmar un pacto de alianza. Ella sonríe y le dice que es un loco, pero Mario le contesta que tiene proyectos, que hablarán de ellos en otro momento y que espera que quede contenta con él. Irene, en cuanto Mario sale, dice que es un loco tan simpático y Furlin se declara de su mismo parecer. La herencia de los Ferramonti narra con maestría, sirviéndose de un nutrido coro de voces, una historia que aúna a la perfección acción y psicología, con un ritmo trepidante. Como señala Catalina León en Culturamas, Gaetano Carlo Kelly no tiene piedad alguna por sus personajes. Los ve tal y como son, sin pasión que impide reconocer sus errores. Se adentra tanto en el análisis psicológico de todos ellos como de sus razones, sus actos y sus vergüenzas. Es terrible la manera en que todo se va dirigiendo delante de nuestros ojos a una especie de trágico desenlace anunciado. Kelly es rotundo, casi cínico, y la historia que cuenta no lo es menos. Mario vuelve a casa de su cuñada 3 días después. Les ofrece 10.000 liras a Furlin y otras 10.000 a Irene de las 70.000 en títulos de la emisión del Banco Itálico de Crédito General que le han concedido a él. La figura de Mario se agiganta en medio de los apetitos excitados de la familia. Pipo y Teta no lamentan verse excluidos de aquella primera distribución de dinero. Los cálculos secretos de su codicia se satisfacen con el experimento. Hay una operación de especulación sabiendo cuándo vender y cuándo recomprar una vez que salga el precio real de cada acción. Irene clava los ojos en Mario sin decir palabra, con la cara pálida, con un temblor de las aletas de la nariz y una ardiente intensidad en la mirada. En el momento de la despedida, Irene lo retiene un instante, hablándole con una voz que tiene inflexiones nuevas. Le pregunta por sus negocios con Rinaldo Barbati. Él la mira un momento a los ojos y le dice que precisamente tiene que ir a su casa esa noche. Irene le pide que salude entonces de su parte a Flaviana. Aquí me tienes, cuñadita. Te traigo tu dinero, dijo Mario entrando en el cuarto de las labores de Irene y estrechando la mano de la joven. Era la mañana del 23 de mayo. Los cuñados se encontraban a solas por primera vez. Mario le da un sobre con 1.847 liras, pero además le ofrece a Irene que se asocien. Irene pregunta con una ingenuidad fingida, mirando a su cuñado, ¿con qué finalidad? Mario no responde enseguida. También él mira a la joven
casi con desconfianza. Mario le propone ocuparse de sus pequeños negocios, ser como su banquero privado. Le pide 1.000 liras de lo que ha ganado con las acciones y él le reunirá un capitalito para sus gastos personales. Irene le vuelve a preguntar con qué finalidad hace eso. Irene le dice que le parece que aspira a cosas demasiado difíciles y le preocupa asociarse a su caída. Entonces Mario le propone que ella sea su consejera y así le advertirá cuando corra el peligro de desviarse por mal camino. ¿Es que quieres burlarte de mí? Seguramente siempre buscas una mujer de la que burlarte. Confiésalo. ¿Es que se ha muerto Flaviana? Irene está transfigurada por el estremecimiento de la pasión que delata todo su orgullo, todos sus celos, toda su exclusividad de mujer. Pero es como un relámpago, recupera enseguida la calma. Me tomas por una heroína de novela. Verás, es posible que no te equivoques del todo. En realidad hay mujeres capaces de empujar a un hombre hasta donde ellas quieren, hasta donde él solo no llegaría nunca. Pero es una de cada 10.000, y yo no soy de esas. Mario la deja hablar, recuperando su sonrisa de hombre seguro de sí pese a la creciente fascinación que aquella mujer ejerce en él. Es exactamente como Mario la ha imaginado, como la desea. Irene le dice que se contente con Flaviana, que le ha sido útil y todavía puede favorecerle, y mucho, que deje de buscar con los ojos vendados. Mario le contesta que no busca, pero que la ha encontrado a ella. Irene le pide que ponga las cartas sobre la mesa. Mario se levanta, mira a Irene con un gesto de desafío y la desconfianza que ve en ella lo vuelve aún más brutal. Nunca he creído en tus aires de mujer modesta y tímida. Adiviné tu fuerza y tu vitalidad cuando supe que un hombre de la pasta de mi hermano se casaba contigo, sin dote y después de haberse gastado hasta el último céntimo de la tienda de tu padre. Luego transformaste a Pipo, le hiciste aceptar las costumbres y los dispendios de tu casa, lo reconciliaste con los Furling y ellos vinieron aquí a hacerte la corte. ¿Y yo? Mírame bien a la cara. Niégame si tienes valor que estoy aquí porque tú lo has querido y que tal vez lo has querido porque me necesitas. Por mi honor, empiezo a creer que vales menos de lo que pareces, solo por tu empeño en fingir conmigo. Irene le dice que le prohíbe que continúe, que no le perdonará jamás esa escena indigna. Furiosa, se lanza como una tigresa, como si quisiera bofetearlo. Luego, de pronto, subyugada por su mirada dominadora, se echa hacia atrás y temblando suelta un sollozo que parece un rugido. Mario le vuelve a ofrecer ser su aliado, pero Irene se obstina en la actitud y el mutismo, y al final Mario no puede ocultar más el verdadero carácter de su emoción. No es posible. Estamos hechos para entendernos. ¿No comprendes que no conozco a ninguna otra mujer de tu valía? Lo tienes todo. Belleza, prudencia, sabiduría y fuerza. Te haces la pusilánime. Algunas veces me das auténtico miedo y me haces soñar con los ojos abiertos. No puedo imaginarte siempre en tu situación actual. Te veo ascender, dominadora y hacerte rica y poderosa. Yo tengo fama de cazafortunas, ¿verdad? Bien, pues estoy seguro de que mis anhelos son deseos infantiles al lado de los tuyos. Me gustaría ayudarte y algún día, cuando hayamos llegado juntos, demostrarte que soy digno de ti. Adelanta el asiento hasta tocar con sus rodillas las de Irene. Se adueña de las 2 manos que ella le abandona. Mario adivina el pálpito de su corazón por la ansiedad de su pecho abundante y provocador. Mario le jura que será siempre sincero con ella y le dice que ella necesitará un amigo, un confidente. Y al final, ella accede. Pero le pide que actúe como si su alianza no se hubiera producido y que no dé un disgusto a lo Arbati. Irene ya no disimula la secreta energía de su temple excepcional. Se hablan y se miran como 2 personas serias y juiciosas que tratan de un interés material común. Sus manos ya no se tocan ni se buscan siquiera. Cuando Mario se va a marchar, Irene le da las 1.000 liras y de pronto se ríe. Se burla de él con una risa provocadora y Mario dice que se va casi feliz y se acerca tanto a ella que a Irene le parece que va a quemarla con el ardor de su aliento. Y entonces le pide un beso. Ella exclama que eso nunca, que es su cuñada. Intentó acercarse, pero ella se zafó salvajemente. Se alejó con un salto ágil y se volvió a él desde lejos, espantada. Por caridad, Mario, déjame en paz. Es una infamia, un sacrilegio. Te aborrezco. Gritaré si no te vas.
Pero la tentación que la poseía desde hacía 10 minutos relampagueaba en sus ojos y le ardía en la cara. Ya no pudo huir cuando lo vio acercarse de nuevo. Mario dice que no le pide nada que una hermana no pueda conceder a su hermano, un beso solamente. Entonces, ella misma le ofrece los labios temblorosos. Suspiran los dos con fuerza en el beso y se alejan el uno del otro como si huyeran, sin mirarse más. Las reuniones en el salón de la casa de Irene se convierten en un hábito de 3 tardes a la semana. Se reúnen en torno a Irene como parientes que se desean recíprocamente el mayor de los bienes, sin buscar ni desear la intervención de extraños. Solo hacen una excepción con los Barbati. Irene y Flaviana se han hecho amigas del alma. Una de esas tardes en las que los hombres hablan de política y se exaltan, Irene parece más seria de lo normal. Cuando Teta le pregunta qué le pasa, Irene sorprende a todos diciendo que ha oído que el padre, Gregorio Ferramonti, está pensando en casarse de nuevo. Teta ahoga un grito y su rostro empalidece. Mario se limita a fruncir el entrecejo y a ponerse en guardia. Sus palabras habían delatado un antiguo pesar. Cabía esperar una cosa semejante. Era el castigo que se merecía la familia por el abandono en que había dejado a su jefe. Y podía ocurrir que el mal ya no tuviera remedio. El patrón Gregorio había incubado demasiado tiempo su justo rencor y estaba en condiciones de vengarse de un modo atroz. No parece que haya solución, pero Flaviana Barbati dice que seguro que Irene la encontrará, que ella puede impedir que el señor Gregorio dé un paso tan arriesgado. Aquella frase resuena en medio de la silenciosa consternación del grupo y los sacude a todos. De pronto ven una rendija de luz en las tinieblas. En el salón se exasperaba la curiosidad con una ansiedad de náufragos que buscan una tabla de salvación a su alrededor. Al final, Irene reveló su querido y antiguo proyecto de reconciliación con el viejo Ferramonti. Ellos escuchaban con un pálpito de esperanza, sin una objeción, olvidando que pocos minutos antes se habrían rebelado violentamente contra una idea semejante. La posibilidad de que fuera demasiado tarde los espantaba. Irene aclara que se trataría de convencer al señor Gregorio de que sus hijos desean reconquistar su cariño, pura y simplemente. Pipo, los Furlin y los Barbati miran a Irene sin comprenderla. Irene explica que hay que ofrecerle una prueba de sinceridad y desinterés, evitar que abandone su patrimonio en manos de gente indigna y codiciosa, pero sin aspirar a ese patrimonio en beneficio propio. Y que si, por ejemplo, su suegro le manifestara su intención de consagrar una buena parte de su capital a la beneficencia pública, ella lo animaría a tender esa mano. Al día siguiente, Mario le pide explicaciones a Irene y le pregunta por qué se ha callado que lleva tiempo observando a su padre. Irene le dice que es un ingrato. Ya no fingían entre ellos. Se habían confiado el uno al otro sus proyectos, los imperativos implacables de su ambición y su codicia. Irene había pasado muchas horas de abandonos y confesiones con Mario, cediendo a la ebriedad de soñar con los ojos abiertos y de traducir el sueño en un lenguaje apasionado. Irene no es feliz. Se rebela contra un destino que le envenena el corazón. Cree que ha nacido para la riqueza y el dominio, pero ha nacido pobre entre tenderos. Lucha con habilidad y cautela sin que nadie la vea perder la sangre fría, sin darse a conocer, valiéndose de las armas que tiene a mano, siempre al acecho de las ocasiones. Solo excluye el comercio con su belleza y el compromiso de su honestidad. Desprecia las debilidades de la carne con cierto horror de burguesa intolerante. Por eso le habría gustado morirse por la vergüenza de no haber sabido evitar las bajezas de su sexo y de haber caído ella también. No se resigna al hecho de haberse entregado a su cuñado como una criatura sin dignidad, sin sentido del deber, embriagada de vicio. En cambio, a Mario, Irene le despierta unas sensaciones que no ha sentido con ninguna otra. Irene le llena la cabeza de fantasías hablándole de la victoria que tarde o temprano alcanzarán juntos y del placer que juntos disfrutarán. Esperaba, estremecida de deseo, el día en que él y ella, amándose con libertad, impusieran al mundo el espectáculo de su amor. Pero estaba obsesionada con ser una mujer honesta y no podía faltar a los deberes inherentes a ese tipo de vida sin espantarse. Así, poco a poco, debido a una callada repugnancia por aquellas escenas imposibles, él había dejado de fomentar su repetición. Irene le cuenta a Mario que al día siguiente a las 10 de la mañana hablará con Gregorio Ferramonti. Mario quiere saber
como lo ha hecho, e Irene le cuenta que se acordó de una pariente lejana, Lalla Frati, especializada en devolver la paz a las familias en discordia, una especie de intrigante con las mejores intenciones del mundo. Además, el marido de la señora Lalla, un letrado muy apreciado por la clientela más popular del barrio, se encuentra en excelentes relaciones con el viejo Ferramonti. De hecho, la entrevista se va a producir en casa de los Frati. Al día siguiente se desata sobre Roma una gran tormenta. Ferramonti entra en el portal de los Frati con los primeros goterones. Mientras sube las escaleras, lo deslumbra un relámpago enorme y de inmediato un trueno ensordecedor. A Gregorio Ferramonti le asusta la tormenta. Al abrirse la puerta, el antiguo panadero se precipitó dentro, palidísimo. En su confusión, siguió adelante hasta el salón de la señora Lalla. Necesitaba encontrarse con personas amigas. No obstante, intentaba esbozar una sonrisa y al entrar quiso hacer una broma. ¡Ay, qué barbaridad de chaparrón! Roma se da el primer No acabó. Con el resplandor de otro relámpago, distinguió frente a él a Irene, derecha, sonriente y pálida. Toda una aparición. La joven lo miraba con respeto y cariño, como tentada de echarse en sus brazos. Se queda completamente trastornado. De pronto, Irene se le acerca y se adueña de sus manos. Lo llama papá y se declara feliz de poder hablar finalmente con él. Le pide que sea benévolo con ella. Habla con una de esas voces conmovidas de mujer que van directas al corazón. Parece un ángel bajado del cielo para calmar los nervios revolucionados de un pobre hombre. Casi sin que Gregorio se dé cuenta, Irene le conduce con dulzura hasta un sofá, lo sienta y se sitúa cerca, mirándolo extasiada. Entonces Ferramonti deja a un lado su rudeza y habla a su nuera. Me alegro de verte. Sé que eres una mujercita excelente y más bonita de lo que dice la gente. No te hagas la modesta. Es así. Tengo una nuerecita que es el número 1. Inconscientemente se vuelve casi galante y busca de un modo instintivo las cursilerías con que en su juventud ha cautivado a la clientela de las criaditas. Irene oye sus vulgaridades protegiéndose un poquito, pero como sumida en una beatitud muda llena de veneración. Le agradece que se hayan visto. Vuelve a adueñarse de las manos de su suegro y las retiene entre las suyas, blancas, suaves y delicadas. Ojalá nos hubiéramos decidido antes, dijo el patrón Gregorio. Ya ves, mis hijos me han obligado a vivir solo como un leproso. Necesitaba... Estalló un rayo. Dando un grito, Irene se abrazó al cuello de su suegro y por un instante el uno y la otra siguieron así, aturdidos y temblorosos, oyendo el diluvio de la calle y los gemidos sibilantes del ventarrón. Gregorio se siente más valiente de lo habitual. La cercanía de aquella hermosa criatura le infunde ánimos, lo envalentona. Siente un curioso desarrollo de sentimientos paternales o de ocultas sensualidades de viejo. Al abrazarlo, Irene le ha dejado un olor de verbena en el traje, alrededor del cuello, en la carne, y Gregorio tiene la sensación de que le satura el cerebro. El viejo dice que necesita querer a alguien y que alguien le quiera, y pregunta a Irene si quiere echarse ella a la carga de consolar a un viejo gruñón. E Irene acepta y le pide a Gregorio un beso. Le ofrece la frente. Ella lo besa después. Trata de divertir a su suegro y de hacerlo reír como un propósito deliberado de no recaer en el sentimentalismo. ¿Sabe una cosa? Quiero hacer de usted otro hombre. Lo conseguiré. Ya lo verá. ¿No lo he conseguido con Pipo y con Mario? Como un trayazo, Gregorio es devuelto a la tierra y dice con rudeza que lo acaba de estropear todo y que hay que aclarar las cosas cuanto antes. Le dice que si piensa acercarle a sus hijos, pierde el tiempo, que son una partida de canallas y que jamás olvidará los disgustos que le han dado, y le hace jurar que nunca más volverá a nombrárselos. Temblorosa, Irene agacha la cabeza. Un sollozo le llena el pecho. Antes de marcharse, quedan en verse 2 días después. Septiembre pasa sin cambios. Irene va 3 o 4 veces por semana a casa de Lalla Frati y está 1 hora y media con su suegro. Falta a 2 o 3 citas que sirven para que Gregorio se dé cuenta de que la joven se ha convertido de golpe en una necesidad para su existencia. En sus intervalos lúcidos presentía el objetivo de la joven, cuyo perfume llevaba encima durante su vagabundear de viejo ocioso.
y en las horas largas y vacías, ocupadas en empantanarse con los chismosos del barrio. Recordaba de ella la voz, los gestos, las miradas y las sonrisas. Entreveía el asedio paciente, sagaz, formidable a su fortuna. Y más aún, comprendía que iba a capitular. Pero Gregorio va a poner a prueba el desinterés de su nuera y ante la más pequeña duda sobre la sinceridad de sus procedimientos, piensa demostrarle de un modo patente que él no es ni un imbécil ni un viejo chocho. Irene tiene mucho cuidado. Aborda el tema de los intereses materiales con naturalidad. Deja ver que le gusta el dinero, como debe ser en una mujer nacida y crecida en el ambiente del comercio. Con igual candor confiesa que le encantan los disfrutes decentes que permite el dinero. Con todo, no demuestra una indiferencia absurda en la idea de que Ferramonti desherede a sus hijos. Al contrario, manifiesta su pesar con expresiones ceñudas, con frases llenas de amargos significados. Y cuando hablan de la posible boda de Gregorio, Irene le dice a su suegro que no puede prescindir de una mujer cariñosa e inteligente, y le ofrece incluso buscarle ella misma una novia. Y a Gregorio le parece bien la idea. Irene se pone a ello de verdad, y poco tiempo después le propone un nombre, la viuda Remedi, e incluso habla con ella. Y cuando ella accede, Irene habla con su suegro. Espera, hay un problema. Solo he querido ponerte a prueba, ni más ni menos, ¿entendido? Tengo yo tantas ganas de casarme otra vez como de meterme a obispo. ¿Sabes una cosa? Ha llegado la hora de dejar esta forma de vernos. La que debe hacerme compañía eres tú. Te quiero todos los días, como sea. No me pongas excusas, encuentra el modo. Avisa a tu marido. Dile que pensamos así los dos y se acabó. Señala Luis Ramoneda en Hace Prensa que la novela es más psicológica que de acción. El autor pinta a la naciente burguesía como hipócrita, superficial y obsesionada por el dinero. No se salva ninguno de los protagonistas. Por eso Kelly parece más próximo al naturalismo francés, Zola, que al verismo, como se llama el naturalismo en Italia, de autores como Verga o Deletta, que se muestran menos radicales en sus denuncias. En la novela se describen, con un dramatismo ascendente, unas relaciones asfixiantes, fruto de la codicia, de la desconfianza y del egoísmo. Mario es el único al que no le gusta ese acuerdo, como si temiera una traición de la mujer a la que ama. Los demás, en cambio, están encantados con que la idea de la novia haya desaparecido y sea Irene quien esté con el viejo. Pero hay una sensación de incomodidad, el presentimiento de que se está preparando insidiosamente una lucha con la que algunos se sienten en un terreno falso y peligroso. A esto se suma que los Barbati de repente desaparecen, seguramente porque se huelen problemas en los que no desean verse envueltos. Pero Mario empieza a fallar también a las reuniones. Irene teme que sea Flaviana quien esté influyendo en él, pero Mario le dice que actúa con Flaviana como Irene le ha dicho que haga, pero que una mujer descubre siempre a su rival. Irene le contesta que no les teme, aunque se conjuren los dos contra ella. Y Mario estalla y le dice que cree que está utilizándoles a todos para conseguir su objetivo. Irene se deja caer en una silla con un sollozo que delata un corazón roto y luego le puede la furia y echa de ella a Mario. Le dice que se vaya con Flaviana, que le contará a su marido que él la ha poseído. Escucha. He venido a vuestra familia para adueñarme de vuestras riquezas. Os he reunido a mi alrededor para vigilaros y embaucaros mejor. Me gustaría haber encontrado alguna dificultad que halagara mi amor propio, pero ni siquiera sabéis odiar. Si yo hubiera sospechado de ti la 10ª parte de lo que tú sospechas de mí, te habría destrozado. ¿No lo crees? ¿No me crees capaz? Mírame. A Mario le recorre un escalofrío. Solo puede decir a Irene que la ama. Ante el furor de la mujer, su pasión vuelve a despertarse. Antes de irse le dice que no debe temer nada de él, y entonces Irene se derrumba en un llanto tremendo que termina cuando le dice que le ama y que tiene que elegir entre Flaviana y ella. Pasan varios meses. Irene ocupa todos sus días en casa del suegro. Se acaban las reuniones con los demás. La casa de los Ferramonti se sume en la decadencia y el desorden. La relación adúltera de Mario e Irene se hace manifiesta y desafía a la opinión pública. Y Pipo se presta a la afrenta, vuelve a convertirse en el hombre vulgar que Irene supo refinar, desatiende la ferretería, derrocha el dinero, empieza a volver a casa borracho como una cuba todas las noches. Entretanto, a Irene la absorben por completo los cuidados de su suegro. Es una lenta toma de poder cuyos movimientos son calculados y prudentes.
Irene se convierte en la reina de la casa y la gobierna a su estilo. Tiene un cuarto exclusivamente suyo, un lujo de alcoba amueblada que ni el propio Gregorio puede profanar sin el permiso de la joven. Pero no faltaba algún nubarrón en aquella felicidad encerrada en el secreto de 4 paredes y profundamente egoísta. La imagen de los otros Ferramonti venía a perturbarla de cuando en cuando. Entonces el suegro y la nuera se sorprendían hablando de Pipo, de Mario y de los Furlin. Irene dice un día que el destino no es justo con ella, y ese es el preludio de nuevas confesiones. Reconoce un día que el patrón Gregorio trata a sus hijos totalmente como se merecen. Todos los sueños de ella se han desvanecido. Gregorio oye lo que comenta la gente y le pregunta por qué se deja acompañar por Mario, y entonces Irene le defiende, y así el primogénito de los Ferramonti empieza a entrar casi a diario en las conversaciones entre el suegro y la nuera, siempre con la grata provocación de alguna broma. Y hacia finales de febrero, con la cercanía del carnaval, Ferramonti insiste en que Irene se tome un descanso. Irene piensa que, dada la conducta indecente de Pipo, debe demostrar que ella no ha cambiado y que, por lo tanto, no tiene culpa alguna. Y Mario tiene el capricho de ver la reaparición de Irene en el mundo en plenas fiestas del carnaval. La reaparición de Irene en el mundo fue una sorpresa y un triunfo. La enorme excitación de 1000 curiosidades indiscretas rodeó a la misteriosa joven de la que tanto se había hablado. Despertaba en su entorno la profunda envidia de las mujeres honestas que no podían ni imitar el insultante atrevimiento del espectáculo de sus pecados y que habrían sido incapaces de urdir los proyectos que se le atribuían a ella. Irene vuelve a tomar el control de la tienda y tras una escena terrible de celos y de deseo en pleno carnaval entre los dos hermanos, Mario y Pipo, Irene decide hablar con su marido e intentar que las cosas vuelvan a su cauce. Cuando le cuenta que es ella la que se está ocupando de que la tienda no quiebre, Pipo se queda estupefacto, y más cuando Irene le cuenta que Mario la ha ayudado a pagar alguna deuda. Le pide que le jure que no volverá a caer en lo mismo y que se corregirá. Tras el incidente del carnaval, Irene intenta dejar de ver a Mario poco a poco, alejar al amante. Por su parte, los Furlin viven completamente olvidados de los Ferramonti, sin ostentaciones de desprecio o resentimiento, pero procurando evitar las alusiones a ellos. Ya ni siquiera hablan de sus derechos con relación al patrón Gregorio. En marzo, Irene tuvo que pasar algunas noches en casa de su suegro. A principios del mes siguiente, la necesidad se hizo aún más frecuente. El antiguo panadero rollizo, feliz, que derrochaba salud por todos los poros, comenzaba a padecer los achaques de los viejos excesivamente robustos y excesivamente alimentados. Gregorio termina acatando la idea de verse con su primogénito y en una recaída permite que la joven le meta en casa al hijo sin avisar. El encuentro con Mario es frío y cínico, y la visita se repite poco después. Después de una espera interminable, Irene apenas ha llegado a conocer con precisión la fortuna de su suegro. Sabe cuáles son sus posesiones y el valor, unas 100.000 liras, pero además el viejo tiene 593.000 liras de capital nominal en títulos al portador de los préstamos pontificios y de la renta italiana depositados en el Banco Romano, que crecen con cada liquidación semestral de los intereses. Gregorio siempre dice que ese dinero él se lo puede dar a quien quiera, y ante el temor de Irene, Gregorio le anuncia que el capital va a ser suyo. Y al verla confusa, se entregó a una hilaridad ruidosa y conmovida. Pobre Irene. ¿De verdad no se lo esperaba? Pues bien, era así. Cuando su viejo gruñón estirara la pata, ella podría presentarse en el banco para retirar los 4 cuartos que estaban a su disposición. Abrazó a la nuera con una ternura nueva y solemne. Ella no pudo saber más. Una mañana, Irene encuentra a su suegro fuera de sí. El viejo le enseña una carta anónima que acaba de recibir detallando todo lo que la joven ha hecho y todo lo que piensa hacer. Gregorio le pide a gritos que le diga que no es verdad. Irene solo puede llorar mientras el viejo grita que se va a volver loco y ella se marcha corriendo. Es la actitud de Irene lo que le salva. Ferramonti intuye que la joven va a darle la espalda y la detiene. Hasta le pide perdón. Pero Ferramonti ya no se recupera. El incidente deja huellas muy profundas en la relación del suegro con la nuera. La confianza absoluta y tranquila del uno en la otra está dañada. Ferramonti le dice a Irene que la mejor forma que tienen de defenderse ante esa carta es que él regale todo su dinero a la beneficencia, y así se demostrará que ella no está con él por interés. Irene le contesta que le parece muy buena idea
y cambia de tema. Poco después, Gregorio le confiesa que todo eso no era más que una prueba para ella y la lleva a su alcoba. Señaló en un rincón junto a la cama una especie de caja de caudales empotrada a la altura de una mesa en la que se habían custodiado siempre las ganancias y los capitales del antiguo panadero. Mira, ahí dentro hay un papel que te concierne. No tiene pérdida porque no hay otros. Cuando esté a punto de irme te lo daré o lo cogerás tú si yo no puedo. La llave está en el primer cajón de la cómoda. Te enseñaré cómo se abre. ¿Lo has entendido? Poco tiempo después, durante una comida tan abundante como deliciosa, Gregorio Ferramonti cae fulminado por una apoplejía. Llaman a un médico, lo llevan al dormitorio, lo desnudan y el médico le aplica sanguijuelas y hielo en la cabeza. Hay que avisar a los hijos, no hay esperanza. Cuando el médico se va, Irene se queda un cuarto de hora contemplando al enfermo. Lo ve caer en un profundo sopor. Entonces ordena a las 2 sirvientas que vayan a quitar la mesa y a recoger el comedor, y segura de que nadie va a molestarla, abre el primer cajón de la cómoda, saca la llave de la caja de caudales e intenta abrir la caja fuerte. No lo consigue hasta pasados 15 minutos. No dejaba de mirar la caja abierta, con una inmovilidad magnética, mientras la frente, blanca como el marfil, se le empapaba de sudor. Pero de pronto hizo un movimiento felino, rebuscó dentro, se adueñó del documento que le interesaba, doblado y depositado al fondo, y se lo metió en el bolsillo, sin examinarlo. Luego volvió a cerrar la caja de un portazo y giró nerviosamente la llave. La familia Ferramonti se comporta adecuadamente los 5 días que dura la agonía del patrón Gregorio. Presentan a la perfección el aspecto de la gente abrumada por una desgracia terrible. Pipo y los Furlin se instalan en la casa paterna, Irene y Teta cuidan del moribundo y la hija se muestra la más asidua. Cuando ya le han dado la extrema unción, aparece el abogado Frati, y al fin surge el tema del que nadie ha osado hablar. Furlin dice que no parece que Gregorio haya dejado testamento alguno y propone repartirse todo en 3 partes y, para ahorrarse el impuesto de sucesión, sacar ya las 593.000 liras nominales. Irene se pone pálida. Apenas una décima de segundo después, cruzó por sus labios una indescriptible sonrisa de sarcasmo. Mario debió de comprenderla, eso sin duda. Él le dirigió una sonrisa casi imperceptible. ¿La habría traicionado? Hay que pensar enseguida en ese asunto, dijo Pipo. Miraba a su mujer. Se olía el expolio. Esa noche muere Gregorio Ferramonti. Irene no quiere ver el cadáver. Pide a Frati que la acompañe a buscar un coche. 2 días después, los hermanos quedan para decidir qué hacer con todo y firmar los papeles necesarios. Mario llega puntual, ha recuperado su desenvoltura de hombre de mundo. No ha vuelto a ver a Irene ni tampoco lo ha intentado. Se sorprende de no encontrarla en la reunión, pero no pregunta por ella. Cuando están a punto de ponerse de acuerdo, aparece Irene. Va de luto riguroso y su rostro muestra una palidez marmórea. No se acerca a besar a su cuñada, ocupa un lugar en la mesa en torno a la cual se sienta la familia. No pretende hacer teatro. Se queda de pie. Prescindamos de palabras inútiles. Los capitales que papá había depositado en el banco romano son míos desde hace tiempo. Es un regalo del pobre viejo. Dios mío. Ya veo que recibís muy mal la noticia. Irene piensa que no puede llevar su heroísmo hasta el punto de renunciar a una fortuna que por otra parte no ha buscado. Espera que su marido la apoye. Furlin le pide ver el documento que lo acredita. Irene se levanta y se va. Cuando termina la reunión, Furlin pone en marcha la maquinaria judicial. Pipo reflexiona y vuelve a ser, como por encanto, un marido complaciente y tranquilo. Mario, por su parte, abandona sus veleidades generosas y caballerescas en beneficio de su cuñada. Abraza la causa de los Furlin y adopta su conducta. Comienza entonces uno de esos procesos civiles que hacen época en la crónica judicial. Mario, igual que antes su hermano, volvía a ofrecer un espectáculo muy poco edificante. Retomaba los hábitos disipados y libertinos que había abandonado al acercarse a su cuñada. Revivía al hombre de apetitos desenfrenados que se entrega al azar y deja que un torbellino de placeres exaltados se lleve el dinero. Mario ha dejado al caballero Furlin la custodia de sus intereses. En septiembre reaparece de repente, solo, envejecido y sin un céntimo, caminando con la cabeza escondida. Está arruinado. La idea del suicidio, confusamente planeada en su espíritu durante la agonía de su padre, empieza a madurar y a cobrar el carácter de un proyecto definitivo.
Siguiendo las imperiosas exigencias de su pasión, necesita estar cerca de Irene, respirar el aire que ella respira. En una de sus últimas juergas se encuentra con su hermano Pipo y de alguna forma se reconcilian hasta el punto de que Pipo le dice que vaya un día a verle a su casa. 15 días después, Mario se encuentra con Irene. Intercambian un gesto de saludo como dos personas que no tienen nada en común. Pero el día que elige Mario para visitar la casa de Pipo, su hermano no está, pero Irene sí. Ella se mantiene calmada, pero la conversación se va complicando, endureciendo. Se dicen cosas con doble sentido hasta que Mario le pide a Irene que le escuche. Quiero decirte adiós. El aceite de mi lámpara se ha consumido y la mecha está a punto de extinguirse. Al sorprender una leve sonrisa en los labios de Irene, Mario se pone de pie delante de ella. Discuten. Despídeme de Pipo. Dile que tú me has obligado a adelantar la partida. Impresionada por una vaga sospecha, Irene se estremece al oír la última frase. Mario se aleja hacia el fondo del salón, se sienta con un revólver en la mano, se lo introduce en un oído mientras Irene grita y dispara. Ella sigue gritando como una loca. En vez de correr hacia su cuñado, retrocede hasta el rincón más alejado de él. Cuando la criada aparece, no encuentra otra cosa que un gesto demente, una sílaba ronca, ininteligible. Los buscadores y propagadores de escándalos pudieron despacharse a gusto. Por si fuera poco, se supo que Irene había abandonado a su marido. Se contaban los detalles de una escena inaudita ocurrida el mismo día del funeral de Mario. Un furioso enfrentamiento entre marido y mujer delante de la gente, sin sombra de respeto humano, en el que se intercambiaron injurias mortales y acusaciones increíbles. Y nace una leyenda infernal. Irene no se había entregado solo a su cuñado, sino también a su suegro, y en un momento de sensualidad le había arrancado la declaración que presentaba ahora ante los tribunales. Luego, sin la menor duda, había envenenado a Gregorio. Es probable que el litigio civil se vea afectado por aquella execración universal contra la joven, pero el caso es que el tribunal declara nulo e ilegal el documento presentado por Irene y concede a los herederos naturales de Gregorio Ferramonti el disfrute de los capitales mobiliarios objeto del pleito. Pocos meses después, Pipo pierde la razón y no tarda mucho en morir. Irene renuncia al recurso y se da por vencida. Entonces, su triunfo de mujer honrada y su aureola de víctima acaban imponiéndose. 3 meses después de la muerte de su marido, se casa con un hombre que se ha enamorado de ella, Penucci, un viajante de comercio rico que ha aceptado todas sus condiciones. En ese mismo instante, la casa de los Furlin estaba de luto. Marido y mujer parecían inconsolables a raíz de la última desgracia que ponía fin a los retrasos de un reparto atascado por la enfermedad de Pipo y los convertía en millonarios. Quisieron entera su apoteosis de gente honrada y de gran corazón. Durante todo un mes llevaron aquí y allá el espectáculo de sus rostros angustiados. Luego el caballero Paolo firmó su dimisión. Tenía en la cabeza miles de proyectos grandiosos. Sopesaba la posibilidad de entrar en la carrera política y hacerse elegir diputado. En la intimidad, Teta le prodigaba adoraciones idólatras. Y así les hemos contado la herencia de los Ferramonti de Gaetano Carlo Kelly. Hemos seguido la edición de la editorial Alba con traducción de Pepa Linares. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez, diseño sonoro de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo, y en las redes Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.